Si se dan cuenta, la retroalimentación debemos de tener mucho cuidado con la forma como retroalimentamos siempre al estudiante, ¿sí? Incluirle su saludo, incluirle, señalarle siempre los puntos fuertes, señalar las áreas de oportunidad y las señalamos de forma positiva. No decimos que son errores, decimos que son detalles que debe trabajar o detalles que va a ajustar o decimos que son confusiones. Si vemos que el alumno tiene mucho problema con determinada parte de la actividad, sugerimos materiales, ¿sí?, que él puede consultar o que va a consultar en un momento determinado para hacer los ajustes a su actividad. Lo invitamos a la mejora, ¿sí? Y obviamente la despedida siempre en el sentido de positivo. Si la actividad tiene ajustes que realizar, pues nos despedimos con un quedo a tus órdenes para cualquier duda o comentario. Expresar que estamos disponibles a atender sus dudas y a resolver esas dudas, ¿sí? De esa forma promovemos la cercanía y motivamos al alumno a que precisamente se acerque a nosotros y nos pregunte y nos consulte. Obviamente ustedes tendrán que exponer, lo tendrán que poner dentro de su correo, su presentación o su bienvenida al curso, tendrán que exponer precisamente los lineamientos en cuanto a los horarios en lo que ustedes van a estar disponibles para atenderlos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con la retroalimentación? Bien, entonces continuemos. Eso es en cuanto a lo que es la retroalimentación. Vamos ahora con los asuntos legales que debemos de conocer de la educación en línea. El primer asunto legal que debemos de tener es que a nosotros nos afecta o nos rige también lo que se denomina la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados o también mencionado como en posesión de terceros. Bien, esta ley, ¿a qué es lo que se refiere? Esta ley afecta tanto a particulares como a entidades públicas, o mejor dicho, obliga a entidades públicas y privadas, ¿sí?, a garantizar la protección de los datos, ¿sí?, que las personas depositan, ¿sí?, con nosotros. En este caso, vamos a ver que existe una diferencia muy grande cuando estamos hablando del sector privado y cuando estamos hablando del sector público. Cuando hablamos del sector privado y hay una falla o una falta a la Ley General de Protección de Datos, ¿sí?, el responsable en este caso de la falla no va a ser el empleado que la cometió. ¿Cuál podría ser una falla o una falta a esta Ley General de Protección de Datos? La vemos muy comúnmente, la venta, por ejemplo, de datos o el robo de datos para transferírselos o para vendérselos, por ejemplo, los datos de una tienda, de los clientes de una tienda para vendérselos a una agencia de crédito, ¿sí? Esa es una falta a la Ley General de Protección de Datos. Pero en este caso, cuando se trata del sector privado, la falla, o mejor dicho, la falta, no la paga el empleado, la paga la empresa. La responsable o la sobre quien recae la responsabilidad es sobre la empresa o la institución, no es sobre el empleado. Evidentemente, la empresa podrá tomar acciones contra el empleado, pero la que tendrá que pagar sanciones, multas y todo lo que venga de ello será la empresa. Cosa
diferente al sector público. Cuando hay una falta a la Ley General de Protección de Datos, el responsable no es la institución, el responsable es el personal. En este caso, para el caso de lo que se refiere al sector público, escuelas, los responsables, ¿quiénes son? Director, personal administrativo y docentes. ¿Todos en conjunto? No. Quien haya cometido la falta. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esta situación. Debido a que hay diferentes aspectos dentro de la Ley General de Protección de Datos que debemos de cuidar. Lo primero es que nosotros estamos ingresando datos de los estudiantes al aula virtual. La empresa que nos provee el servicio de aula virtual tiene una cierta responsabilidad por garantizar la seguridad de los datos. Pero en este caso, nosotros también tenemos una responsabilidad de no divulgar esos datos o esa información que se está almacenando ahí. Entonces, esta ley en este caso no es absoluta y tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? La seguridad nacional, la seguridad pública, la preservación de la salud, la prevención del delito, el derecho de acceso a la información, la ley general de archivo, ¿sí? Todas estas son limitaciones a la ley general de protección de datos. Es decir, la ley general de protección de datos no es absoluta, no garantiza o no protege los datos ante cualquier cosa. Ante un evento que implica la seguridad nacional o la seguridad pública, la Ley General de Protección de Datos es declinada y se pueden acceder a los datos. ¿Sí? Ante un hecho o un evento que implica la preservación de la salud, la Ley General de Datos la Ley General de Protección de Datos no aplica. ¿Sí? Cuando se trata del derecho de acceso a la información, tampoco aplica. Y es donde tenemos esa cuestión a veces de la declaración patrimonial. ¿Sí? Nuestros datos deberían estar resguardados, garantizados, pero también se tiene el derecho de acceso a la información. Y el derecho de acceso a la información también tiene sus limitantes. Una persona puede pedir o puede solicitar, por ejemplo, el presupuesto de la SEP, pero no puede pedir directamente el presupuesto del maestro, digamos, del maestro Cástulo Ramírez. No puede pedir información directamente de esa persona. ¿Sí? Entonces, salvo que se considerara o estuviese en alguna cuestión de algún litigio o estuviese considerándose, por ejemplo, delitos como enriquecimiento indebido y cuestiones así por el estilo, ya es donde se complica un poquito el asunto. ¿Sí? Pero bueno, de forma general, esta Ley General de Protección de Datos garantiza que las personas, como garantiza la seguridad de los datos de las personas. A nosotros nos obliga a proteger esos datos y a guardarlos. ¿Sí? Pero también le confiere ciertos derechos a las personas, a los originarios de los datos o a los propietarios legítimos de los datos. ¿Quiénes son los propietarios legítimos de los datos? Pues las personas de quienes estamos nosotros almacenando datos, que en este caso para nosotros son la cuestión de los alumnos. Ellos, como propietarios de los datos, tienen sus derechos que se denominan derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Son o vienen de las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos lo tienen todos los propietarios de los datos ante cualquier entidad o ante cualquier institución. Entonces, derecho de acceso, yo tengo derecho a acceder, por ejemplo, a mi historial bancario o a mi historial crediticio.
Un alumno tiene derecho a acceder a su historial académico, ¿sí? Ante nosotros como maestros, un alumno tiene derecho a acceder a sus calificaciones, ¿sí? No puedo agarrar y simplemente asignar una calificación y no comunicársela al alumno, sobre todo ahorita que lo estamos haciendo en la modalidad virtual. Tiene derecho a la rectificación cuando el propietario del dato detecta que hay algún error dentro de sus datos, tiene derecho a que le sea rectificado, siempre y cuando esta rectificación sea válida o sea pertinente. Tiene derecho a la cancelación de sus datos, es decir, que sus datos sean borrados o eliminados. Esto va muy de la mano con algo que existe en Internet que se denomina el derecho al olvido. Pero bueno, la cancelación de los datos sí es posible. Una persona puede borrar sus datos de algún servicio, de alguna plataforma, siempre y cuando no vaya en contraposición de alguna otra ley. Por ejemplo, un estudiante puede solicitar que su información eh, sea borrada. Sí puede hacerlo, pero recordemos que estos derechos tienen sus limitantes. Y sus limitantes las determina en este caso la Ley General de Archivo. La Ley General de Archivo establece para las escuelas un tiempo durante el cual los datos de los estudiantes deben mantenerse bajo el resguardo de la institución. Incluso para escuelas privadas les obliga a que exista un depositario. Cuando, por ejemplo, la escuela cierra, debe existir un depositario o un representante que va a resguardar todos esos datos, ¿sí? Las escuelas no se pueden extinguir así como así, sobre todo cuando hay trámites o documentación pendiente. Tiene que haber un resguardo de ellos, ¿sí? El derecho de oposición es para cuando no estamos de acuerdo que nuestros datos se divulguen. Entonces, esos datos deben de permanecer en secreto. ¿Qué tiene que ver esto con la práctica docente? Dentro del entorno de educación en línea es indebido que yo como docente le envíe a todos los estudiantes, por ejemplo, una liga con el acceso o con la lista de calificaciones completa. ¿Por qué? Porque son datos personales de los estudiantes. La calificación del estudiante es un dato personal. Por ende, si yo le voy a enviar resultados al estudiante, le voy a enviar únicamente su resultado, su calificación. No le voy a mandar la lista completa y decirle ahí búscate. ¿Por qué? Porque estoy violando, ¿sí?, la protección de los datos con esa sola actividad. Y puede un estudiante reclamar que yo le mandé su calificación a otro estudiante, o que hice pública su calificación. Sí, lo puede reclamar. Es válido completamente dentro de lo que es la educación en línea, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que hay situaciones que a veces no tomamos en cuenta, pero que dentro de la educación en línea sí se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, en el ámbito presencial puedo publicar y poner la lista de calificaciones en el salón y ahí búscate y no pasa nada. Pero dentro de lo que es la educación a distancia no está permitido que haga yo ese tipo de actividades, porque estoy violentando la protección de los datos personales del estudiante. Así es, como menciona la maestra Laura Payón, ¿sí? Los alumnos tienen derechos a la rectificación de la calificación, obviamente, siempre y cuando tengan la razón, ¿sí? O sea, no se les niega el derecho al proceso, pero obviamente cuando no tiene la razón, pues no tiene la razón.
¿sí? Entonces, todos estos derechos que tienen, que vemos aquí, los tenemos nosotros con todos los servicios que nosotros conectamos o contactamos en Internet. Pero también en el momento en que nosotros ponemos al estudiante en un aula virtual, en ese momento los estudiantes adquieren adquieren estos 4 derechos para los datos que nosotros tenemos de ellos en su aula virtual. ¿Sí? Obviamente, el enviar calificaciones uno por uno es algo inviable, por eso existen las opciones de combinación de correspondencia para enviar varios correos y enviarlos de forma personalizada. Incluso, si se dan cuenta, los correos de bienvenida que les envía sus correos institucionales no recibieron un correo general, recibieron correos individuales, cada uno con su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso tampoco me está permitido divulgar las cuentas de correo electrónico de ustedes. ¿Y qué pasa cuando quiero enviar un mismo correo general a todos? Tengo opciones. Mi primera opción es hacerlo con combinar correspondencia, por ejemplo de Word, Excel o de algún complemento que tenga Google. Pero si no lo tengo o si no lo conozco, no sé cómo usarlo, todos los servicios de correo electrónico tienen una opción que se llama copia oculta. ¿Sí? En lugar de que yo ponga la dirección de correo en el remitente, pongo las direcciones de correo en la opción de copia oculta. Así el correo se envía a todos, pero nadie recibe o nadie se entera a quién más se envió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Ya de entrada, el correo electrónico, por ley, no puede ser violentado. Es igual que el correo normal, ¿sí? Entonces, ni siquiera el correo electrónico de los alumnos puedo divulgar, ¿sí? Entonces, estos son los derechos de lo que tienen los alumnos y estas son algunas de las cuestiones que tenemos que considerar en cuanto al acceso que damos a la información. Cada estudiante tiene derecho únicamente a que yo le brinde acceso a su información, ¿sí? No tiene derecho a tener acceso a la información de ningún otro estudiante. Estamos hablando dentro del entorno virtual. Bien. Dentro de estos aspectos, desde el 2017, que se vino toda esta cuestión de reformas y que a nosotros se nos hizo funcionarios públicos y todo este tipo de cuestiones, hay ciertos requisitos que debemos de plantear siempre. Primero, un aviso de privacidad. ¿Sí? Aquí hay digámoslo así, hay una especie de plantilla respecto a los avisos de privacidad que se pueden establecer. ¿Qué es el aviso de privacidad? Es lo que nos mencionan los bancos, lo que nos mencionan Coppel, Electra, todas las tiendas que nos hablan para vendernos algo, siempre nos dicen, puedes consultar nuestro aviso de privacidad. Nadie lo consulta, pero nos lo dicen y ahí está disponible para nosotros. Que es el donde dice o que ellos se comprometen a no divulgar la información que tienen almacenados de nosotros. Bien, eso es en cuanto a lo que es el aviso de privacidad. Se tiene que señalar quién es la institución responsable de los datos o del resguardo de los datos, que para nuestro caso sería pues obviamente la institución responsable pues es la escuela, ¿sí? Y obviamente también tenemos de considerar que vamos a utilizar medios de comunicación oficiales. Bien, aquí esta es la parte que se pone un poquito especial, porque si se dan cuenta, nosotros ya tenemos
cuentas de correo institucional. Eso implica que ya tenemos un medio de comunicación oficial con los estudiantes. Entonces, nosotros debemos, por ley, deberíamos de guiarnos, o mejor dicho, restringirnos a que nuestro medio de comunicación con el estudiante sea precisamente el medio de comunicación oficial que tenemos. ¿Por qué? Porque mientras utilicemos ese medio, tenemos el respaldo de la institución. Es decir, hay una institución responsable de los datos, hay un aviso de privacidad de esos datos y toda la comunicación que tengamos con ese medio, ¿sí?, es comunicación oficial y es comunicación legal. Si yo me paso a un medio de comunicación diferente, ya no tengo ni el aviso de privacidad y no tengo ninguna institución responsable de los datos. Ya yo como particular me estoy haciendo responsable de los datos. Es decir, me estoy haciendo responsable del número de teléfono, del nombre, de las fotos y de todo lo que están publicando los estudiantes en el medio que yo haya elegido fuera de la comunicación oficial. Bien, ciertamente, durante todo este proceso, debido a la situación de emergencia en la que nos hemos encontrado, todos, absolutamente todos, debido a la vocación de servicio que tenemos y obviamente privilegiando sobre todo el derecho a la educación de los estudiantes, hemos optado por utilizar medios no oficiales. ¿Y qué es lo que utilizamos? Utilizamos correos personales, WhatsApp, Facebook, todo con la finalidad de alcanzar a los estudiantes que teníamos por ahí rezagados. ¿Sí? A partir de ahora que ya tenemos cuentas de correo oficial, ya no estamos en la misma situación que antes. ¿Sí? Por lo que sí hay que tener mucho cuidado de, en lo posible, privilegiar utilizar el medio de comunicación oficial. ¿Sí? El que te provee la institución, que sería el correo institucional. Grupos de WhatsApp en términos legales no son recomendados, grupos de Facebook no son recomendados en términos legales, pero obviamente como estrategias de comunicación sí son muy buenos, son muy útiles, son de mucho provecho, son rápidos, son inmediatos, pero debemos de tener en cuenta que estamos cayendo en un vacío legal, o mejor dicho, estamos saliéndonos del marco legal que nos debería estar regulando. Y el problema, nos mencionaban a mí, bueno, mencionaban en una plática que tuvimos en mi otro trabajo, es la forma como nos comunicamos en los medios no oficiales. ¿Por qué motivo? Porque nosotros pensamos que si yo envío un mensaje, o bueno, si yo envío varios mensajes por ejemplo, mensaje 1, 2 y 3, quien recibe mis mensajes los va a recibir en ese mismo orden, mensaje 1, 2 y 3. Pero realmente hay ocasiones en que el mensaje se recibe al revés. Se recibe, por ejemplo, reciben primero el 1, reciben luego el 3 y luego reciben el 2. Entonces puede haber una mala interpretación de las ideas o de los mensajes que le estamos enviando. Entonces ahí de preferencia, si van a utilizar un medio de comunicación no oficial, aquellos que tienen la tendencia de escribir enunciados cortos en mensajes, no lo hagan. Aunque parezca una letanía, escriban el mensaje completo, todo lo que quieran expresar y comunicar a los estudiantes, escríbanselo así, para que no haya errores en la transmisión que puedan ocasionarle problemas en un momento determinado. ¿Sí? Bien, entonces, estas condiciones de comunicación
ya a partir de ahora que tenemos un medio de comunicación oficial o tenemos cuentas de correo institucionales, ya en este caso nos obligan a privilegiar o a darle preferencia a ese medio de comunicación con los alumnos. Bueno, ¿cuáles serían nuestros medios de comunicación? Primero, el correo institucional. Segundo, los anuncios en el aula virtual. Y tercero, cuando la plataforma tiene un mensajero interno, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de Teams, que es lo que serían los chats o las llamadas directas o mensajes directos a uno de los usuarios del grupo, del equipo, ¿sí? Ese sería un mensajero interno. ¿Sí? Vamos a privilegiar todo lo que esté dentro de lo que es el ámbito de las herramientas que la institución nos ha proveído, que en este caso serían, para los que tienen cuentas de Google, pues sería Classroom con todas sus herramientas, y en el caso de los que tienen cuentas de Teams, pues sería Teams con el correo institucional de Microsoft y todas sus herramientas. Por ejemplo, si yo en lugar de utilizar WhatsApp, por ejemplo, uso Skype empresarial, que funciona con mi cuenta de correo institucional de Microsoft, estoy todavía dentro del ámbito institucional y la institución me respalda. Si utilizo, por ejemplo, en lugar de utilizar WhatsApp, utilizo Kaisala, que es una especie de WhatsApp, pero que únicamente funciona con cuentas de correo institucionales, y que no provee acceso a números de teléfonos, ¿sí? Entonces, todavía estoy dentro del ámbito institucional. Todavía lo que yo haga, lo que yo comunique es oficial, es legal, ¿sí? Obviamente si está dentro de las normas, ¿sí? Situaciones, por ejemplo, de comunicación que pueden tener muchos problemas en el ámbito de la cuestión de la educación en línea, que es el ámbito donde estamos ahorita actualmente, que nuestro plantel realmente no es una escuela en línea, pero tuvo que incorporar estas cuestiones. Por ejemplo, si un docente, por ejemplo, hace una videoconferencia y ve a los alumnos y de repente, en este caso, por alguna cuestión le llama la atención a alguno de los alumnos o alumnas y decide buscarlo en las redes sociales y contactarlo a través de ese medio, ya a partir de ahí el docente está entrando en una zona de riesgo enorme para él, ¿sí? Entonces, hay que tratar de minimizar en lo posible ese tipo de situaciones cuando ya estamos en educación en línea. Ciertamente no somos un plantel en línea, no somos una escuela en línea, pero por el hecho de estar utilizando ya herramientas en línea ante esta situación de emergencia, ya estamos, en este caso tenemos que considerar todo ese tipo de cuestiones. Permítanme un segundito. Bien, entonces, actualmente, bueno, anteriormente algunos docentes ya utilizaban algunas otras plataformas de educación en línea, como lo que es Edmodo, o algunos que utilizaban se me fue ahorita. Bueno, Edmodo es la que se me viene ahorita a la mente. Bien, a partir de que la institución nos está proveyendo de aulas virtuales, debemos, en este caso, de preferir utilizar las aulas virtuales que nos provee la institución. ¿Por qué motivo? Si yo utilizo Edmodo, a partir de que yo transfiero los datos de mis estudiantes a la plataforma de Edmodo, yo estoy siendo responsable de los datos de los estudiantes dentro de Edmodo. Ya no es la institución, ahora soy yo el que soy responsable
de todos esos datos. Entonces, mientras nosotros utilicemos Classroom o utilicemos Teams, la que se nos prefiera, todavía tenemos el respaldo de la institución y todavía hay la cuestión de que es un servicio contratado en este caso, por nuestras autoridades superiores, y que el resguardo de los datos obviamente está bajo el dominio de la empresa, y mientras nosotros como docentes no divulguemos ningún dato, no tenemos ningún problema, ¿sí?, dentro del ámbito legal o dentro de lo que es la ley de protección de datos. Entonces, por eso en este semestre, ahora sí, nos tenemos que limitar a utilizar una de las dos plataformas de aulas virtuales que se nos están proveyendo, ¿sí? ¿Cuál? No sé cómo va a estar el asunto, pero tenemos que utilizar una de esas. Y obviamente vamos a utilizar el correo institucional que tenemos, ¿sí? Obviamente, para tratar de localizar, ubicar a los alumnos que no tienen acceso, ¿sí?, nos podemos valer, por ejemplo, de los jefes de grupos, de los compañeros de ellos, ¿sí?, que se comuniquen con ellos. Pero tenemos que procurar que la comunicación se mantenga dentro del ámbito de las herramientas que tenemos de forma institucional. Sí, exactamente. Todas esas que mencionaron ahí en el chat, actualmente, como ya la institución nos está proveyendo de aulas virtuales, tenemos que utilizar esas aulas virtuales. Si yo cambio a alguna de ellas, yo ya soy responsable absoluto y directo de los datos de los alumnos. Ya no es la institución, ahora soy yo completamente. Por eso les mencionaba desde que comenzamos el curso que había situaciones que, si bien por la situación de emergencia nos habíamos obligado o nos habíamos visto obligados a realizar, de hecho yo también lo realicé, comunicación con los alumnos a través de Facebook Messenger, a través de Facebook, estar supervisando el estado de ánimo de los alumnos, estar viendo sus publicaciones para ver quién está deprimido, quiénes están en situaciones de vulnerabilidad. O sea, hicimos muchas cosas, ¿sí? La comunicación con los que no se conectan con medios oficiales. Es ahí donde en la primera clase veíamos la cuestión de que existe educación en línea y existe educación a distancia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo? ¿Qué es lo que se hace con los alumnos que no tienen acceso a una comunicación en línea? ¿Sí? Hay que optar por medios que les sean fáciles. En este caso, los de educación a distancia, cuadernillos, trabajos entregados en físico, en el plantel, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tenemos, afortunada o desafortunadamente, ya nosotros estamos dentro de este marco legal que nos regula, porque ya la institución ya nos provee de las herramientas. El semestre pasado no había tanto problema porque la institución no es el plantel, sino la WENSTIS o la SEP, al nivel que ustedes lo quieran ver, no nos proveía de la herramienta de educación a distancia. En este caso, ya la institución nos está proveyendo de esa herramienta. Y entonces, vamos a la cuestión. ¿Puedo hablarle directamente al celular del estudiante? Yo como maestro, es un punto un poquito problemático, ¿sí? Pero la institución o la entidad administrativa que a nosotros nos regula, que sería el plantel, sí puede comunicarse, pero en este caso sería más que nada con el padre de familia. ¿Por qué motivo?
porque recordemos que también nuestros estudiantes son menores de edad. ¿Sí? Entonces, sí, va a tener ciertas complicaciones este semestre a partir de que ya tenemos herramientas. Menciona el maestro Metelín, bueno, los alumnos nos buscan mucho por WhatsApp, sí, pero no es un medio oficial y usted está siendo responsable de esa comunicación y está siendo responsable de los mensajes que publique el alumno, de la información que publique el alumno, ¿sí? Entonces, ya es la responsabilidad que usted está adquiriendo en este sentido, ¿sí? De entrada, en mi otro trabajo, lo que nos dicen comunicación por WhatsApp, nada. Una por la cuestión legal y otra por la cuestión personal, porque ya el estudiante está invadiendo nuestra esfera personal, ¿sí? Entonces, realmente tampoco es sano, ¿sí?, en la relación alumno-docente que el alumno tenga esa comunicación tan directa con uno. Ok, muchas veces lo hacemos con los jefes de grupo, nada más con uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque por toda la situación mm, de emergencia que supuso la situación en donde estamos, ¿sí? O por esta pandemia nos orilló a utilizar medios que, pues los medios que tuvimos al alcance, ¿sí? Pero nuestra situación en este semestre ya es diferente a la situación del semestre pasado. Y es una cuestión que debemos de tener mucho en cuenta. Nuestras cuentas de correo son institucionales, le pertenecen a la institución, entonces son auditables. En un momento determinado, la institución puede hacer una auditoría a nuestra cuenta de correo electrónico, a nuestras cuentas de Drive o de Google Drive o de OneDrive, de las que sea, y revisar el contenido que nosotros tenemos. ¿Sí? Le es perfectamente legal y le es perfectamente válido, porque no es una cuenta de correo personal, es una cuenta de correo institucional. Sí, como menciona la maestra Cibeles, hay opciones, cuadernillos de las que se han utilizado en las academias nacionales, ¿sí? De los que generan, de hecho incluso para los cursos remediales yo utilicé el cuadernillo que generó la Academia Nacional de Matemáticas para mi materia, ¿sí? Entonces, no es cuestión de asustarnos, no es cuestión de restringirnos, pero sí es cuestión en este día, o este tema lo dejo aquí para el final, para que hagamos conciencia de que realmente nuestra situación en términos legales es muy diferente al semestre pasado, y aunque no somos un plantel en línea, o nuestro modelo de educación que tenemos en el plantel no es educación en línea, es educación presencial, por la situación ahorita de la pandemia, pues tuvimos que utilizarlo. Bien, entonces sí, hicimos muchas cosas, todavía el semestre pasado todavía eran válidas hacer grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, todo eso porque no teníamos las herramientas. Ahora tenemos las herramientas. En el caso de correos institucionales, la información del plantel, eh, sí, llegan muchísimos mensajes. Hay una opción en las configuraciones de Teams para que usted seleccione qué tipos de mensajes le llegan a su correo o las notificaciones de correo, ¿sí? Para que en este caso no le estén llegando correos de cada publicación o de cada comentario que se hizo en los chats o en las conferencias de Teams. Hay las opciones para eso, ¿sí? Pero es en la configuración del equipo de Teams que nosotros creamos, podemos ir limitándolo, ¿sí?
Pero bueno, no sé si realmente el curso de Teams va a cubrir esa parte de la configuración para no tener tantos correos, porque si luego se satura, ¿sí? Y es fácil perder cuando recibes, por ejemplo, 100 correos al día, es fácil perder el correo de un alumno que te preguntó una duda. También los sistemas de correo electrónico tienen lo que se denominan buzones inteligentes, y se pueden crear reglas para que todos los correos que vengan de un determinado origen vayan directamente a ese buzón y así ya no los veamos nosotros. Así es, como dice la maestra, como dice la subdirectora, la maestra Laura, se puede crear esa regla que todo lo que tenga la palabra Teams se vaya allá. No es que solo solamente se pueda realizar. Esta es una cuestión en donde la sugerencia es utilizar las plataformas que se tienen. ¿Sí? Y obviamente seguimos en que todo esto es una situación de emergencia y que todavía podemos en cierta medida tratar de alcanzar a los alumnos. ¿Por qué? Porque estamos privilegiando el derecho a la educación, que es un derecho superior. Mientras tu comunicación con el alumno vaya en ese sentido de que lo vas a alcanzar o que le vas a facilitar un medio para que él entregue sus actividades, todavía lo puedes argumentar que es válido. ¿Por qué? Porque el proveer el derecho a la educación te está protegiendo en cierta medida, pero ya no puedes generalizarlo porque ya tienes la herramienta. ¿Sí? Eh, en cuanto a decírselo a los papás, yo diría que no decírselo de la forma de que solamente nos vamos a comunicar con eso de esta forma, porque nos estaríamos luego limitando también en situaciones de emergencia. Recordemos que estamos en una situación excepcional. Con tu mayoría de tus estudiantes, con los que realmente, con el grueso completo de tus estudiantes, eh, privilégiate el utilizar los medios institucionales, correo institucional, plataforma, lo que tú tengas. Solamente para aquellos que realmente vemos que no se pueden contactar porque no tienen los medios, ahí sí, de preferencia, recurrir a, como se recurrió ahorita, a que el plantel se contacte con los padres de familia, ¿sí? Para que tengas el respaldo de que tus acciones van respaldadas por el plantel, ¿sí? No utilizar tu cuenta de correo personal, no utilizar tus redes sociales, eh, por la misma cuestión de que tú ya estás siendo responsable de sus datos. Entonces, hay que diferenciar bien este tipo de cuestiones. Ciertamente, tenemos un marco legal ya, cosa que no teníamos el semestre pasado, eh, y es por la situación de emergencia. Pero todavía tenemos esa cuestión de alumnos a los que no podemos alcanzar y de preferencia vamos a tratar de privilegiar los métodos de educación a distancia con los alumnos que no podemos alcanzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos este marco legal, ya tenemos las herramientas, ya tenemos correos institucionales, ya estamos funcionando, aunque nuestra modalidad legal no es educación en línea, ya estamos funcionando dentro del marco de educación en línea y estamos dentro de las reglas de la educación en línea. Los alumnos, de hecho, ya se les está proveyendo cuentas de correo institucional hasta donde sé. Son de las cuentas de correo CEP, de las de Microsoft. Ahora bien, en el ámbito legal, ¿pueden los alumnos agregar sus cuentas de correo personales a Classroom, por ejemplo? Sí, sí puedes hacerlo porque se están agregando
a la herramienta institucional que te está proveyendo, bueno, valga esa redundancia, que te está proveyendo la institución. ¿Sí? Ahora, tú pasarlos a una plataforma como Edmodo, Blackboard, este, todas esas que mencionábamos, ahí sí ya no, porque ya tienes las herramientas, ya la institución ya te las está proveyendo. Ciertamente, como menciona la subdirectora, es un proceso en el cual se está trabajando. De hecho, si en Teams ustedes buscan, por ejemplo, el nombre de un alumno, ponen el nombre de un alumno, les aparece su cuenta de correo. ¿Por qué? Porque están dentro del dominio. De hecho, por ejemplo, yo ni siquiera necesito saber cuál es el correo de ninguno de ustedes. Yo simplemente con que ponga el nombre de ustedes ya me aparece el correo. ¿Por qué? Porque existe dentro del servicio, bueno, los maestros de sistemas sabrán, existe dentro del servicio lo que es un servicio de directorio, ¿sí? Y ya todos esos correos institucionales están registrados ahí. Bien, ahorita lo único que no he probado, en este caso, no sé bien creo que es lo que se les está proveyendo son cuentas de correo de Microsoft, así que son de Teams, ¿sí? Pero eso es, como menciona la subdirectora, como canal de comunicación oficial. Pero, obviamente, tienes el servicio de Classroom, puedes agregar los correos personales de los alumnos a tu Classroom, no tienes ningún problema legal porque estás dentro del ámbito de la herramienta que te da la institución. Y toda tu comunicación con ellos va a salir a partir de tu cuenta de correo institucional. No está saliendo de una cuenta de correo personal, que es donde sí ya tendrías problemas. Ahora bien, lo que sí no recomiendo para nada, en absoluto, es agregar cuentas de correo personales, especialmente de los alumnos, a Teams. Se puede hacer, pero hasta el momento de las pruebas que he realizado, el alumno no se agrega como alumno, sino se agrega como una modalidad de invitado. Tú agregas una cuenta de correo personal, se agrega como invitado y ese invitado tiene los mismos derechos que tú como docente. Entonces puede borrar, puede eliminar, puede asignar tareas, puede hacer todo. Entonces, si vas a utilizar Teams, únicamente vas a agregar cuentas de correo institucionales, no por la cuestión legal, sino por la cuestión de los derechos de los usuarios y por cuestión de que si un alumno se le antoja, te borra una tarea y tú no puedes hacer nada, porque lo agregaste con su cuenta de correo personal y tiene los mismos derechos que tú. Sí, realmente es un fallo en la configuración que ahí no sé por qué se les pasó a los que configuraron el servicio de Teams. O no sé si no lo preveyeron. Ah, dice, ¿se le puede restringir? Sí, se le puede restringir, pero lo que no dijeron es que los roles de invitados, los roles, o mejor dicho, los permisos que tienen cada uno de los roles en Teams, no lo podemos cambiar los docentes. Lo puede cambiar el administrador del servicio. Es decir, yo no puedo agarrar y decir, ok, tú invitado tienes derecho a tales cosas, o tú docente tienes derecho a tales cosas, o tú alumno tienes derecho a tales cosas. No, eso ya está predefinido en el servicio y no tenemos nosotros a nivel de docentes forma de modificarlo. Bien, ¿alguna otra duda, comentario, observación que deseen hacer?
Bien, un detalle que hay por ahí en el aula virtual y que deberán revisar hasta el momento, todos los que entregaron actividad en el aula virtual, cualquiera de las actividades, ya las revisé todas y ya todos recibieron retroalimentación. Si ustedes entregaron alguna actividad y no han recibido retroalimentación, posiblemente hayan caído en el detalle de haber publicado su actividad como un comentario a la actividad y no como una entrega, ¿sí? Especialmente en los foros es donde va a ocurrir este detalle, ¿sí? Que si el alumno, eh, el foro es lo que en los que recibieron el curso de clase es lo que se denomina tarea con pregunta. Entonces, en la tarea con pregunta, si el alumno le da a responder a la pregunta, puede comentar dentro del foro y ese comentario cuenta como tarea entregada. Pero si en vez de darle a responder, le da un clic en los comentarios, es como publicar una duda específica de la actividad. Entonces queda como un comentario a la tarea y no como una entrega. Hasta donde sé, creo que a los alumnos se les iba a dar un curso de Teams. No sé bien cómo está el asunto, porque eso sí no ahora sí que cae fuera dentro de lo que yo conozco. Y de Classroom, pues bueno. Ok, está en espera entonces para los alumnos. Y de Classroom, pues bueno, la ventaja que tiene Classroom es que como ya fue utilizado el semestre pasado con cuentas de correo personales, pues los alumnos ya de cierta forma están habituados a él, ¿sí? Con Teams, pues no, porque no lo utilizaron el semestre pasado y es por eso que se espera que reciban su capacitación. Bien, entonces, dudas, comentarios, sugerencias, chicles, chocolates, palomitas, muéganos. A los alumnos de Cobatap no les dieron capacitación. No sé, desconozco la verdad cómo está el rollo de Cobatap. Sé por comentarios de una compañera de la universidad que está en Cobatap de Huimanguillo, que ellos igual están llevando la capacitación de Teams, pero no sé qué onda con los alumnos. Bien, fecha límite para entrega de las actividades. Creo que siendo esta la última sesión que tenemos en línea y dado que la mayoría estamos atiborrados de cursos ahorita, tanto de, tanto de cursos de COSDAC, curso de Teams y todo ese tipo de cuestiones, yo considero que podríamos dejar todavía unos días más, quizás hasta ponernos de límite, si así les parece a todos. No sé si les parece miércoles o jueves de la próxima semana de límite para entrega de actividades, tomando en consideración la carga de trabajo que todos tenemos. Por ahí dicen viernes mejor. Pues si no hay ninguna objeción, igual, por mí no hay ningún problema. Hasta el viernes. ¿Sí? Viernes a las 23:59 horas, tiempo del centro del país. Eso se me olvidó comentarles. Cualquier fecha que ustedes le pongan a los estudiantes, pónganselo de esa forma como les acabo de comentar. ¿Sí? Viernes, tal fecha, de tal mes, de tal año, a tal hora y tiempo del centro del país. Para que no haya
para que no haya, para que no haya problemas. Por- sí, sí, todos estamos súper estresados ahorita con todos estos de los trabajos, bueno, de las actividades. No, para diciembre no podemos aguantar tanto. De hecho, no les puse fecha límite precisamente para no estresarles ahorita y porque realmente quería yo esperar a esta última reunión para que todos evaluaran la cantidad de trabajo que tengamos, bueno, que tenemos, y se hiciera el compromiso de entrega ya como grupo, ¿sí? Lo decidiéramos. Sí, maestra, todas las sesiones se grabaron, de hecho esta también se está grabando y igual la voy a subir, la voy a publicar, ¿sí? Precisamente porque siempre en educación a distancia o educación en línea hay que tener esa previsión de que no todos los estudiantes se pueden conectar a la misma hora o en el momento en que nosotros establecimos, a veces por cuestiones que están fuera de su alcance, como fallo de luz, fallo del internet, ¿sí? E incluso cuestiones familiares, o sea, es muy variado. Entonces siempre hay que tener este tipo de previsiones, de grabar sesiones y ponérselas disponibles a los estudiantes. Bien, ya nos pasamos un poquito de la hora del tiempo. Este, pues les agradezco su atención. Ah, perdón, a, va a dirigirse la directora. No sé si quiere utilizar su micrófono para que yo silencie el mío. Ok, adelante maestra, yo ya pongo en silencio el mío a partir de ahora. Sí, es, puede prender la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto de verles otra vez en otro curso de capacitación. Pues ya concluyen el día de hoy precisamente esta capacitación que les ha dado el maestro Rafael Gamas. Agradezco, maestro Rafael Gamas, la atención que ha tenido, el compromiso, la responsabilidad, esta parte de colaboración con todo el equipo de docentes del CBT 163. Le reconozco precisamente esa capacidad profesional que tiene usted en el área de computación. Esperemos que no sea la última el apoyo que nos ha dado en esta capacitación, sino que vengan otras más en este semestre, como bien dice usted, que trabajaremos de esta forma, de manera virtual con nuestros alumnos. Creo que siempre vamos a requerir una asesoría, un apoyo en esta parte de la computación, ya que no todos dominamos al 100%, como en el caso pues, de alguno de ustedes. Muchas gracias. A nombre del CBT 163 les agradezco igual a todos y cada uno de ustedes el que hayan tomado este curso, que concluyen al 1000% en cuestión de más conocimientos, más experiencias. Han compartido precisamente esa parte que nos empezaron, que desde marzo empezamos a trabajar en la tecnología. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan excelente tarde y nos estamos viendo. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por sus palabras y pues bueno, ya quedamos que espero hasta el viernes, este próximo viernes sus actividades
y ahí voy a estar brindando las retroalimentaciones y voy a estar atendiendo cualquier duda que tenga respecto a las actividades o respecto a los temas que se están incluyendo, que espero les sirvan para el desarrollo de sus aulas virtuales para este semestre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, saludos, cuídense.